La oración es fundamental para la vida de un cristiano. La oración está para nosotros como la respiración está para la vida. Debemos orar porque la oración es la base de nuestra comunión con Dios. Sin embargo, hay algunos errores que las personas cometen que perjudican su vida de oración. Es sobre esto que me gustaría hablarte hoy, sobre 6 errores que las personas cometen al orar. El primer error que las personas cometen al orar es orar de forma religiosa. ¿Qué quiero decir cuando hablo orar de forma religiosa? Orar de forma religiosa es repetir la oración pensando que, por el hecho de que una persona repite determinadas palabras, esto significa que Dios le va a escuchar, que Dios le va a responder. Hay gente que ora de forma mecánica, de memoria, repite frases y oraciones porque cree que la oración es como una fórmula mágica, que uno la repite y recibe lo que quiere. Pero la oración no es una fórmula mágica, la oración es conversar con Dios. Por eso no debemos orar de forma mecânica, devemos orar com sinceridade. Eis isto o que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 7. E al orar não uséis repetições sem sentido, como os gentiles, porque ellos se imaginan que serão oídos por su palabrería. Por tanto, não os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necessitais antes que vosotros le pidáis. Quando oramos, não devemos ser como as pessoas religiosas. Devemos orar com sinceridade. Abrir nosso coração para Deus, porque Ele é nosso Padre. Ele não quer que repitamos frases sem sentido, como se fuera um ritual. Não. Ele quer que tenhamos uma comunhão com Ele. O segundo error que as pessoas cometem al orar é orar apenas para pedir. Não há nenhum problema em orar para pedir algo que necessitamos. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: pedid e se os dará, buscad e hallareis, chamad e se os abrirá, porque todo aquele que pide, recibe, aquele que busca, encuentra, e aquele que llama, la puerta se le abrirá. Pero el problema es cuando la persona apenas ora para pedir cosas a Dios. La oración es mucho más que pedir cosas a Dios. Não devemos orar apenas quando necessitamos algo de Deus. Devemos orar para agradecer a Deus, para conhecer a Deus, para pedir que Deus nos transforme, porque a oração transforma a pessoas, transforma a las circunstâncias, pero transforma principalmente a nosotros. O terceiro error que as pessoas cometem al orar é orar sem confiar en la voluntad de Deus. ¿Qué quiere decir orar sin confiar en la voluntad de Deus? Significa que há pessoas que oram apenas esperando receber aquello que desejam e não confiam em los propósitos de Deus. São pessoas que oram porque querem que Deus haga algo a sua maneira. E quando as coisas não acontecem, estas pessoas lo que hacen es reclamar, murmurar y renegar, porque quieren que todo sea hecho a su manera. Pero debemos entender que Dios não hace las cosas a nuestra manera. Quando oramos, debemos orar confiando que Deus vai hacer todo conforme a su voluntad y todo va a cooperar para nuestro bien. Si Deus nos responde de la forma que esperábamos, era porque lo que pedíamos estava conforme a sua vontade. Pero há coisas que vamos a pedir que Deus não nos vai conceder, não porque Ele não queira dar-nos lo melhor, sino porque Ele quer dar-nos algo muito
mejor, porque sus planes son mayores que los nuestros. Es esto lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El cuarto error que las personas cometen al orar es orar apenas como el último recurso. Nosotros no debemos hacer de la oración un último recurso. Debemos hacer de la oración un primer recurso. Hay personas que solo oran cuando están desesperadas y parece que nadie le puede ayudar, todo está perdido. Ahí la persona habla con Dios y pide al Señor que le ayude. Pero no debemos hacer de la oración un último recurso. Por eso que la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No hagas de la oración tu último recurso. Haz de la oración tu primer recurso en cualquier situación. El quinto error que las personas cometen al orar es: oran apenas de vez en cuando. Hay personas que no entienden que la oración es alimento. Así como uno no debe comer o beber agua de vez en cuando, uno no debe orar de vez en cuando, porque el cuerpo humano necesita ser alimentado continuamente. Y de la misma manera que el cuerpo tiene necesidades, también nuestro espíritu tiene necesidades. Necesitamos orar. La oración no debe ser vista como una opción. La oración tiene que ser vista como una necesidad. Oramos porque necesitamos. Por eso no debemos orar de vez en cuando. Debemos orar continuamente. Es esto lo que dice primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Haz de la oración algo que sea parte constante, continua de tu vida. Y yo te aseguro que todos los días tendrás fuerzas y ánimo para luchar y para vencer. Y el sexto error que las personas cometen, y yo creo que es el más común, es orar pero sin oír la voz de Dios. La oración no puede convertirse en un monólogo. No debemos apenas hablar nosotros, pero debemos permitir que Dios hable también a nuestro corazón, querer escuchar la voz de Dios, porque cuando abrimos nuestros oídos espirituales, el Señor nos habla. Por eso que una de las frases más repetidas por el Señor Jesús es: el que tiene oídos, oiga. Significa decir que si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que oír con los oídos espirituales, permitir que Dios también nos hable. Y Dios nos habla cuando abrimos nuestros oídos espirituales. Dios habla en la oración, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de una prédica que escuchas en la casa de Dios. Lo importante es que tú abras tus oídos espirituales y permitas que Dios te hable, te diga lo que tienes que hacer, la decisión que debes tomar, porque el Espíritu Santo nos guía. Por eso, cuando ores, dedica unos momentos para que el Señor
te hable. Diz, Señor, háblame. Y el Espíritu Santo te va a hablar, te va a guiar, porque es Él que guía nuestros pasos. Eu espero que este vídeo te haya ayudado. Y si te ha gustado, no te olvides de dejarnos tu like y de compartirlo con tus contactos. Suscríbete para não perder los próximos vídeos que vamos a subir. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo vídeo.